Muy bien. ¿Listos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio de lo que sea este programa que estamos haciendo acá. Tengo el gusto de estar con mi amigo Ernesto Castro, que ya hemos tenido una serie de conversaciones. No sé en qué momento vaya a salir este video, ya que estamos grabando mucho esta semana y hay mucho contenido. Voy a tratar de dosificarlo para que no se acaben en binge watching todo el día. Pero este es un tema, Ernesto, que la verdad, desde que nos conocemos, desde que vi un video tuyo sobre el voyeurismo de los videojuegos y descubrimos que teníamos este gusto en común por el tema de gaming, que tenía la intención de platicar contigo. Me gustaría saber tu opinión y digo, si quieres empezamos por tu experiencia con el tema de los videojuegos. Y la primera pregunta es, ¿el videojuego es un tipo de arte? ¿Y bajo qué criterio, qué categoría lo calificarías como arte? Bueno, yo como creo que casi todos los miembros de mi generación, yo nací en el año 90, pues tenemos los videojuegos casi como primer entretenimiento. Sí. Y somos un poco la generación que hace de bisagra entre el entretenimiento en la calle y el entretenimiento doméstico. Y la verdad es que ha sido muy rico, me parece a mí, esta doble vida de haber tenido en paralelo pues las chapas, la peonza, el pilla-pilla, el escondite y luego todo lo que ha sido la cultura. Para la gente que creía que hablaba español y ahora acaba de escuchar esta frase de esto. Quiero pensar que son videojuegos en el mundo real. Sí. Efectivamente. Y luego, pues, yo no llegué a jugar en la Sega Mega Drive, sino que ya fue la Nintendo 68, la 64. La 64, pero claro. Son en bits que van. Sí. 68 es como al inicio algo interesante. Y luego las PlayStation, la 2, la 3, la 4. Y en ordenadores empecé, claro. Y yo recuerdo en España había mucho la tradición de ir a jugar al Counter-Strike en ciertos espacios. En un cibercafé, efectivamente, sí. Entonces, ese recuerdo de los cibercafés con el Counter-Strike es mítico. ¿Te tocó mucho? O sea, muchísimo, sí. Además, eran 2 euros, recuerdo, la hora, más o menos, y a lo mejor salías con 6 euros, te pasabas 3 horas ahí con tus amigos y era fantástico, era maravilloso, sí. Yo llegué a tener bastante como soltura al final de coordinación mano-ojo a raíz de jugar al Counter-Strike muchísimas horas, sí. Mira. ¿Y la pregunta? El tema del arte, sí. Desde la perspectiva tradicional se podría decir incluso que el videojuego es como el arte total, porque sintetiza todos los previos y además incorpora un elemento deportivo y competitivo que no existía antes, que engarza bastante bien con las teorías más refinadas acerca de lo que es el arte. Porque claro, una visión completamente subjetiva del arte termina diciendo que incluso el agua destilada es arte, ¿no? Y una definición objetiva y perfectamente objetivada y clasicista, pues es tan fácil de subvertir como que haya un artista que quiera saltarse esas reglas. Inmediatamente va y entonces las teorías, por ejemplo, hermenéuticas, que son a mí las que más me interesan, Gadamer, etcétera, subrayan ese componente que tiene el arte de participación intersubjetiva del espectador. Y como el espectador es un co-creador, esto es algo fundamental en ciertas artes que requieren de la interpretación y de la lectura y del ejercicio por parte del espectador de completar lo que se le está dando. Y en el caso de los videojuegos es totalmente así. En los videojuegos, de hecho, en toda la teoría ludológica hay un debate sobre si la obra de arte es el videojuego o la partida individual. O la relación del que está jugando. O la relación, claro. La relación del jugador con el juego. O la relación del jugador con el juego, efectivamente. Entonces, sí, por supuesto que es un arte. Lo que pasa es que yo no caería en el otro exceso de decir que es el arte total. O sea, no. De todas formas, la categoría de arte es una categoría que la mayor parte de la gente utiliza como valorativa y para mí es una cuestión meramente taxonómica. Es decir, existen unas artes más o menos canónicas relacionadas con lo visual y con lo sonoro y evidentemente lo audiovisual sumado al elemento videojuego, o sea, de competición y deporte y juego, pues es normal que sea también un arte en ese sentido. ¿Y ahí cómo haces la división entre... O sea, entonces el deporte podría eventualmente calificarse como un tipo de arte? De nuevo, cuando hablamos... Si el arte lo definimos desde un punto de vista estético, que tiene que ver con ciertas virtudes, con ciertos valores que tradicionalmente se han llamado lo bello, lo sublime, lo chocante, etcétera, por supuesto que hay partes de toda competición deportiva que tiene un aspecto estético. Habrá otras que sean meramente funcionales o instrumentales, ¿no? ¿Pero aquí estás usando estético como sinónimo de artístico? O sea, ¿hay aspectos del deporte que podrían ser artísticos? Lo único que diferencia a las artes que se llaman así del resto de técnicas es que
presuntamente están supeditadas a esos valores en lugar de buscar una funcionalidad distinta. Exacto, que de alguna manera como usaste esta noción de, usaste casi como sinónimo estética y arte para describir al deporte, ¿no? Pero, y obviamente lo que me interesa es más esta relación entre, bueno, entonces, ¿en qué momento marcamos la diferencia entre el videojuego pudiera ser, o sea, es un tipo de arte, tiene un aspecto totalizante, aunque no necesariamente es el totalizador de lo que significa el arte? Además, pero me interesó mucho lo que hablaste del aspecto de la competencia, porque creo que sí hay una diferencia muy grande entre el videojuego como una experiencia individual en una primera instancia entre el que juega y aquello que despierta en él una serie de emociones o le da un guión incompleto que él tiene que completar. Hay un segundo aspecto que es 2 o más personas pueden jugar el mismo juego, y hay todavía un tercer aspecto que es la gente puede observar a una persona jugando. Claro. Entonces como que hay muchos niveles de... Pero ya cuando lo metes todavía a un aspecto todavía más amplio, que es el videojuego como competencia, los esports, que ya tienen esta función de... Y justo ahí es donde creo que está la diferencia, y corrígeme si estoy equivocado. Ya no se hace con el fin de despertar esta experiencia estética, sino que se hace con un fin de medir la habilidad entre diferentes personas. Claro, pero ahí es importante tener en cuenta esa distinción clásica de los escolásticos entre el fin de la gente y el fin de la obra. El finis operis y el finis operandi, ¿no? O sea, el artista puede escribir sus poemas o componer sus canciones o esculpir sus estatuas porque quiere ligar y follar, punto. Sí, claro. Ese es su objetivo en la vida y al final... vale, pero se respeta. Aunque el objetivo del artista o de la gente sea uno privado particular, la obra, al objetivarse, consigue otra serie de valores y de objetivos. Y lo mismo sucede con el deporte. Aunque el objetivo sea medir la habilidad o incluso solventar viejas agravios de tipo nacional, como sucedió célebremente el 26 de junio del 86 entre Inglaterra y Argentina. Efectivamente, aunque el objetivo hasta de los espectadores sea ese, hay una serie de valores que surgen de la propia competición que ya sí que tiene ese rango estético. Ya digo que yo soy muy crítico con lo que llamo a veces el culturalismo de la estética y de la historia del arte, que considera que hay unas artes que son bellas y por lo tanto sublimes, superiores al resto. Yo casi parto de la definición griega de la tecne como una serie de reglas que regulan la creación, ¿no? La distinción clásica de los griegos de la contemplación o teoría, de la práctica o praxis y de la poiesis o creación. Pero en ese sentido, la ingeniería es poética, es creadora, y cualquier tecnología que produzca nuevas realidades puede ser un arte. Puede ser considerada como tal. Y ahora el componente mercantil del videojuego como tal y su relación con poder o no clasificarlo como arte, ¿no? Porque a medida también que un objeto se hace en masa, se reproduce en masa, en un sentido de mercancía, persevera su aspecto fundamental artístico. Porque, por ejemplo, uno de los objetos de consumo más replicados en el mundo es el crucifijo. O sea, el crucifijo es la pieza de diseño más replicada y más vendida en el mundo. Y aquí podrías decir, bueno, es que su intención no es necesariamente la de ser mercancía. Es una intención evangelizadora, es una intención que funge un papel simbólico, lo que tú quieras. Los videojuegos, a lo mejor el creador hace el videojuego con una intención artística, de despertar una relación entre el jugador y la obra, ¿no? Pero invariablemente se reproduce en masa, se hace en masa. Por ser digital se puede replicar N veces sin absolutamente ningún problema. O sea, ¿cómo anexas esos dos aspectos? El aspecto de mercancía y el aspecto de la replicabilidad infinita. Claro, una obra de arte puede ser perfectamente replicable y mantener su carácter artístico. Sí. O sea, no hay diferencia entre el original y la copia. No, e incluso puede suceder que la copia... sea mejor. La copia, aunque sea mejor que el original, revalorice el original. Es decir, cuantas más... La Mona Lisa se convierte en una obra de arte... Mientras más se replica. Cuanto más se replica, incluso cuanto más definido puede ser la réplica, más apreciación tienes por el original. Y eso que el original... Pero precisamente porque el original es imperfecto. Y el original tiene una temporalidad, tiene una presencia física. Es el aura que hablaba Walter Benjamin, ¿no? Es el aura, efectivamente. Sí. Esto está teorizado por Walter Benjamin, quien vio muy bien... lindísimo el texto. Eso. Y el final es la lógica del suplemento de la que hablaban los lacanianos también y Derrida mismamente, donde la copia en buena medida se pone en el lugar del original, pero revaloriza muchas veces el original. Claro. Y con el NFT, que así los NFT, los tokens, todo el tema de las criptomonedas y el blockchain, que ha sido el intento más o menos de mercantilizar el net art que lleva existiendo desde los años 90 en adelante,
es un intento básicamente de convertir en un bien escaso, finito, y por lo tanto que puede estar sometido a oferta y demanda, lo que hasta ahora era tan abundante que no podía ser objeto de mercado. Eso es. Ya. Y es efectivamente, a pesar de que casi todas las definiciones de los valores estéticos insisten en el desinterés, o sea, esa es la definición kantiana clásica, ¿no? De que las obras de arte no carecen de finalidad porque su finalidad es ella misma. ¿Ese te parece un aspecto fundamental de la calificación de arte? Me parece que carecer de funcionalidad. Es la definición clásica que uno tiene que cuestionar o que tiene que... O sea, es el punto de partida. Es el punto de partida. Sí. Es el punto de partida, efectivamente. Sí. Mira, hablábamos en esta misma mesa con Santiago hace, para los espectadores, 1000 años. Sí. No sé cuándo estés viendo este video. Vamos a encontrar un disco duro después del apocalipsis. Han pasado centenas de milenios. Un token del siglo XXI, ¿no? Sí, se enterró, sí, claro. Qué increíble pensar en eso. Pero luego... Entonces hablamos de cómo la escuela de Gustavo Bueno se ha especializado en el ámbito artístico y cómo hay dos corrientes, básicamente. La corriente representada por Luis Carlos Martín Jiménez, que insiste en el carácter fetichista del arte, que es un poco la línea mía y que viene también de Marshall McLuhan, según el cual el medio es el mensaje, y esta frase a veces no se le completa, de otro medio. El medio es el mensaje de otro medio. Sí. Es decir, que cuando surgen nuevos medios de comunicación, la base cultural sobre la que trabajan suele ser un medio previo. Es la simulación de un medio previo. La simulación de un medio previo, sí. Efectivamente. O sea, el radio es la simulación del canto del bardo y así consecuentemente, ¿no? Eso es. Y el cine se apoya en la novela, la televisión se apoya en el cine y Internet... El videojuego se apoya. Efectivamente. Claro. Entonces, está esta línea que es más materialista, porque sobre todo atiende a las plataformas, a los dispositivos, a los formatos, a la escasez o abundancia de los bienes. Y luego está otra visión, si se quiere, más mística, donde efectivamente, a diferencia del resto de técnicas o de tecnologías, el arte te pone en conexión con algo trascendental, con algo cuasi divino, con lo que llaman los buenistas la materia ontológico general, y que efectivamente carece de interés. O sea, que a diferencia del resto de entidades que poblan el mundo, que nosotros las percibimos siempre desde un punto de vista instrumental, conocemos para actuar o actuamos para conocer o lo que sea, pero siempre hay una relación de medios para fines, el arte, presuntamente, para esta visión, que es la clásica de Kant, sería un fin en sí mismo. Sería un fin. Pero la crítica que yo le haría es que, aunque sea un fin en sí mismo y presuntamente despierte en nosotros un desinterés que diferenciaría esas artes del resto de tecnologías, una de las características que ha tenido el arte desde sus orígenes es ese deseo de posesión. Ese deseo de posesión que sí que es interesado. O sea, la belleza llama a la posesión, por así decir, ¿no? Entonces, es falsa esta idea de una contemplación. Claro, sería la pura teoría, o sea, se percibe la percepción estética como una teoría totalmente desinteresada donde tú gozas del momento... Sin jamás desear poseerlo. Sin jamás desear poseerlo. Lo cual, sí, claro. Es bastante... es antihumano en muchos sentidos, los conocemos. ¿Y qué pasa con el contexto del arte que se crea con la intención de ser vendida? ¿Puede ser arte? Claro, volvemos otra vez al asunto del finis operis y el finis operandi. Es decir, una cosa es la intencionalidad de los agentes y otra cosa, cómo la materialidad de la obra despierta unas experiencias, unas emociones o engarza con una tradición y entabla un diálogo. Entonces ahí, en todo caso... vamos a suponer, yo creo algo con la intención de venderlo y replicarlo en masa, un videojuego. ¿Okay? O sea, yo produzco un videojuego AAA que tiene una inversión, yo espero un retorno de inversión, le hago una campaña de marketing y demás, porque yo lo entiendo como una mercancía, en un sentido tradicional, marxista, que tiene este sentimiento medio místico, fetiche, lo hago con la intención de venderlo, pero esa mercancía produce una relación artística ya por la manera en cómo la gente que lo juega lo interpreta. Entonces, el arte ahí sería la relación del que juega con el juego. Eso es. Pero eso no me hace a mí un artista. No. Claro, bueno, podríamos retrospectivamente, sí, igual que... Retrospectivamente, claro, porque el concepto de arte es un concepto problemático e histórico como todos los demás. Entonces, tú puedes, una vez que existe el capitalismo, la famosa frase de Marx, que se entiende mejor la anatomía del mono a partir del hombre que viceversa. Entonces, una vez que tienes al hombre, que es el siguiente eslabón de la cadena evolutiva, tú comprendes ciertas morfologías del mono. Casi en un sentido Bataille, de una vez que te sales de la experiencia límite, volteas a ver hacia atrás y lo que queda lo entiendes mejor. Claro, entonces es cuando existe el capitalismo que tú vuelves hacia atrás la mirada y puedes ver fenómenos precapitalistas y entenderlos mejor. Y los entiendes mejor como un proceso que conduce, no necesariamente, pero sí contingentemente ahí, ¿no? Y entonces
el chamán prehistórico que pintaba sus cuevas para invocar el alma de las gacelas o de los ciervos o de los mamuts que cazaba, ¿estaba haciendo arte o no? Él no. O sea, él en su momento a lo mejor no. Claro. Pero retroactivamente lo ves y dices, claro, es arte. Y eso tiene mucho que ver con lo que has dicho antes de la competencia entre los deportistas, que es análoga más o menos a la competencia y también a la cooperación entre los artistas. Porque también los artistas están situados en un canon y lo que tiene, la característica esencial de valores tipo el bien y la belleza, incluso la verdad, es que son susceptibles de gradación. Sí, es decir, totalmente. Uno puede pensar que la verdad se opone por completo a lo falso, pero hay siempre grados de mayor o menor verosimilitud o proximidad a la verdad. Y del mismo modo, cuando se habla siempre de las artes, se habla de un canon, de una regla y por tanto de relaciones de mejor o de peor, donde cada artista desde el presente revaloriza, reescribe la historia del arte porque potencia ciertas líneas y no otras. Entonces, uno podría decir, ¿era el arte africano arte antes de que Picasso lo revalorizara? Pues es como el debate de si en las cavernas respiraban oxígeno. Desde nuestro punto de vista, no podemos dejar de decir que respiraban oxígeno. O sea, para nosotros sería estúpido decir que no respiraban oxígeno. Claro, que ese es el problema del Bruno Latour con Tutankamón, ¿no? Eso es. Sí, el problema de la tuberculosis. Y ahora, o sea, estableciendo esta primera parte, hablemos ahora sí de los videojuegos que te han marcado o que te han ayudado a pensar. O sea, ¿qué videojuegos? Si tuvieras que hacer un top 5... Me vas a tener que ayudar porque yo el problema que tengo es que soy muy desmemoriado. O sea, tengo un problema con bueno, si quieres empezamos con uno que recuerdes. O sea, uno que te haya marcado. Es que a mí me gustan mucho los juegos de estrategia. Entonces, por ejemplo, los Civilization me han marcado mucho. Claro. El Age of Empires, por supuesto. StarCraft. Y ahí empecé a ver todo el tema del Game Gear. Empezó viendo competiciones de coreanos en el StarCraft 2. Sí, eso fue lo que... Brutal. La cantidad de acciones por minuto es una locura. Es espectacular, sí. ¿Y qué más? Pues. ¿Y cómo fue? Tony Hawk, incluso Tony Hawk, los de ¿Y patinaste en algún momento? Claro, es que nosotros patinábamos, la gente de mi barrio, mis amigos, y mi hermano pequeño Manuel, al que mando un saludo si está viendo esto, que él llegó a estar a punto de ser sponsorizado. ¿sí? Mira. Y entonces, pues bueno, nosotros que no éramos tan buenos como él, pues lo intentábamos hacer en la PlayStation y nos salía muchísimo mejor, evidentemente. Claro, soñabas en ese videojuego. Claro. Sí. Luego, pues también los Assassin's Creed, por supuesto. Sí. Que hemos dicho antes, el Counter. Zelda. Sí, Zelda también increíble. Hablaste de un juego en algún momento en un en vivo que me quedé muy interesado y luego nunca lo jugué. Que es un juego donde tú entras a una cueva, encuentras un cadáver y después como que exploras creo que encuentras una persona a la entrada de la cueva y de regreso tienes una conversación y tú te quedas en el lugar de esa persona que habías encontrado y eres esa figura para la siguiente persona que juegue el juego. Pero parecido a este de Miyazaki que han hecho hace poco, que también hay como una especie de recurrencia o de huella de los anteriores jugadores en el juego. Sí, que dejan como una sombra, ¿no? Que queda como una sombra, pero no te sabría decir cuál es. Me acuerdo que era un juego como indie. Vale, yo creo que era del mismo que hizo lo del Stanley Parable. Ándale, es el mismo Stanley Parable. Es del mismo del Stanley Parable, sí, que era una reflexión sobre, no me acuerdo el nombre del videojuego, era una reflexión sobre el propio arte de hacer videojuegos, porque era sobre todo una reflexión acerca de un amigo suyo que había muerto, se había suicidado, que era un desarrollador de videojuegos, que la parte más interesante del videojuego no era accesible por el jugador. Entonces, a lo mejor había, qué sé yo, típica pared que no puedes penetrar porque no hay ninguna puerta y él había diseñado todo lo que estaba detrás de esa puerta. Un poco como estos directores de cine que, aunque no se abra un cajón, tiene que haber, si se habla de unas llaves o un material, tiene que haber algo ahí dentro. Sí, claro, o sea, darte ese sentimiento de que hay una completud. Entonces, es más bien una narración. Se habla mucho de esto. Muchos expertos en temas ludológicos subrayan si va a existir o no una especie de Orson Welles, una especie de Ciudadano Kane de los videojuegos o no. Mira. Y si tiene sentido incluso esperar ese tipo de asuntos. Porque un tema que tienen no sé si es un problema, pero una característica que tienen los videojuegos es que están muy asociados fenomenológicamente a la herramienta, al mando y a la... Entonces no hay, por así decir, no hay un mínimo común denominador, no hay una consola de marca blanca que sirva para todas. Entonces, a diferencia de lo que sucede con la literatura, que da igual si lo escribieran en ordenador, en tablilla, sobre roca, etcétera, existe un formato homologado donde todo termina confluyendo, perdiendo muchas veces sus virtudes, porque evidentemente Homero era para ser escuchado y Platón probablemente también, mientras que los escritores modernos priman otra serie de valores. En el videojuego
existe además esta ideología del gamer de que prefiere la resolución a la reescritura del pasado, la actualización de los videojuegos en lugar de una nostalgia falsa. Una nostalgia falsa donde la gente quiere jugar el primer Zelda, pero con los gráficos actuales. Sí, claro. Y justo me parece interesante que menciones ese fenómeno, porque de alguna manera me parece que estamos viviendo en una etapa de un tipo de fantasía nostálgica, ¿no? O sea, me parece muy interesante, no sé si lo viste, en algún momento salió un artículo hace poquito, que la película número 1, la serie número 1 y la canción número 1 eran remakes. O sea, era Top Gun en el cine, Stranger Things, que es una serie completamente retro, y la canción número 1 en aquel momento era la de Kate Hudson, la de Running Up That Hill, que era la canción de Stranger Things. Pero lo interesante es que en 3 medios principales, cine, series y música, el primer lugar era refrito, o sea, era una reinterpretación, era nostálgico puramente, eran productos puramente nostálgicos, ¿no? Y también es interesante verlo en el fenómeno de los videojuegos, porque también pasó algo raro. O sea, si lo generalizamos en videojuegos AAA y videojuegos indie, y con todas las cosas que hay en medio, los videojuegos AAA como que apuestan en estas gráficas espectaculares, estas grandes narrativas, las franquicias que se prueban como éxito, que tienen un gran peso, una gran inversión y son una gran apuesta financieramente hablando. Y por otro lado, los videojuegos indie, como tienen que hacer mucho más eficiente su presupuesto, apuestan más a gráficos de tipo retro, ¿sabes? A 8 bits, 16 bits, a cosas más simplificadas y demás. O sea, ¿qué dice de nosotros pasar por este momento de estar atrapados en una nostalgia? Sí, estamos en esta ontología, pero que es política, que es social y que es evidentemente también cultural, ¿no? Sí. Simon Reynolds, Mark Fisher, un montón de intelectuales en esa línea que toman muchas cosas de Jameson y de Derrida, por supuesto, pues señalan eso, que estamos en un contexto cultural de repetición que tiene mucho que ver con el impasse del capitalismo, que no ofrece ninguna alternativa de futuro, sino que se regodea en una suerte de miedo a lo que está por venir y una nostalgia confortable del pasado, ¿no? Claro. A eso se suma que es una forma también de responder a lo que tú habías dicho antes. Si mi intención es ganar dinero, ¿puedo hacer una obra de arte? Sí, pero quizás es más de chiripa, o sea, más sin querer, efectivamente. Y en la búsqueda constante de esta rentabilidad económica y también la creación de un canon de lo que debe ser lo indie, pues crea este tipo de déjà vu constante, donde efectivamente también en el cine pues hay como una especie de canon de cómo deben ser las películas, no solamente las de explosiones, dinosaurios, sino también las indies. Si no hay un plano de 15 minutos de un paisaje, una chica caminando contra el sol, pues entonces no es una película indie para estar en Sundance, ¿no? Claro. Hay como unos criterios, unos códigos, igual que para ser filósofo, pues tienes que haberte licenciado o citar en alemán o este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y es muy difícil, claro, igual que la filosofía constantemente se reifica en la mitología o la ideología, y cuando quiere pasar a la práctica inevitablemente tiene que caer en algún momento en simplificaciones y en optimismos o en positivismos que pueden parecer ridículos desde un punto de vista más riguroso. El arte también termina kitschifándose, convirtiéndose en kitsch. Estuve leyendo hace poco a Milan Kundera, un escritor checo, y él señalaba cómo dependiendo del país en el que uno se desenvuelve, el arte se contrapone a otra cosa, ¿no? Entonces, en Francia, por ejemplo, en su teoría, el arte se opone principalmente al entretenimiento, que es la visión pues vanguardista, donde el arte de verdad es un arte, para empezar, trágico, para seguir serio, frente a la visión que él tiene de la arte en Centro Europa, donde el arte principalmente es vanguardia. Claro. Y vanguardia, ¿qué se opone? La vanguardia se opone al kitsch, que es la reedición de sentimientos falsos, que uno sabe que son falsos, pero que no obstante siguen... Goza de repetir. Eso es. Sí. Y esa es dentro de mi sistema, yo subrayo la importancia del concepto de lo genial. Lo genial no tiene que ver con un talento, con unas aptitudes, con una personalidad, con el tema... De hecho, mi perspectiva es poner entre paréntesis la figura del artista, ¿no? Porque puede haber productos artísticos o que son reconocidos como tales que no tienen un agente y un obrador por detrás. La Venus de Milo, o sea, las primeras estatuas prehistóricas eran simplemente muchas ocasiones rocas encontradas con formas parecidas a las humanas o animales, ¿no? Sugestivas, donde apenas se reforzaban ciertas hendiduras o rasgos, y surgía la figura. Y era más bien, como digo, el ejercicio del reconocimiento, la selección. O sea, la grandeza de Duchamp, hay muchas grandezas de Duchamp, pero la más conocida relacionada con el urinario es enfatizar el carácter de selección. O sea, cómo el artista es alguien que principalmente selecciona, que dentro de un rango de posibilidades elige
esta. Sí, claro, porque inclusive, o sea, el material opone una cierta resistencia, permite una cierta injerencia del artista sobre el material trabajado. O sea, porque justo la selección de los materiales para expresar la obra ya presupone que seleccioné el material o el medio incluso que me permitirá expresar aquello que yo considero que va a ser el resultado de la creación. Entonces, o sea, el proceso de reconocimiento, o sea, más allá de lo físico, me parece que en lo digital también juega. O sea, si tú quieres contar una historia y tú escoges el medio del videojuego indie, pues tú sabes que el medio videojuego indie pues te pone una serie de reglas sobre las cuales tú vas a ser capaz o no de expresar aquello que inicialmente habías encontrado. Claro, y para mí el arte verdaderamente genial es el que crea nuevos géneros, es decir, que inventa nuevas formas de expresión de forma retroactiva, claro, porque el objetivo de Cervantes no es inventar la novela moderna. No, claro. Pero después de que salió, no hay. Claro, no queda otra. Efectivamente, o la metaliteratura, hay una serie de categorías que surgen a posteriori y se reifican por recurrencia. Pero claro, lo interesante es que son los malos imitadores de Cervantes los que hacen que Cervantes siga siendo... Sí, claro, los que hacen que Cervantes sea el igual mítico, que son las series de Netflix las que cuando uno regresa a los clásicos en los que se inspira, E.T. o lo que sea, de los años 80, se da cuenta de la calidad de Steven Spielberg, que a lo mejor en el momento en que se produjo era considerado un autor banal o frívolo o vendido al sistema, ¿no? Sí, claro. Y hay esa dialéctica constante donde lo profundo, lo verdadero es aquello que es antiguo y ha sido degradado por los imitadores del presente, o sea, cómo el artista requiere de los imitadores, de las copias, de las recurrencias. De las recurrencias, del suplemento. Sí. Para reivindicarse. Y ahí, fíjate que otra cosa que me parece interesante es... o sea, no sé si te mencionaba este juego que a mí me gustó mucho, Elden Ring, ¿no? Que es del creador de Miyazaki. Que de alguna manera lo que hace muy bien Elden Ring, que me gusta, es que trata un aspecto fundamental del videojuego, que es la repetición de la experiencia. O sea, porque en un videojuego, o sea, tú por más que crees una gran narrativa, pues tiene un límite, o sea, tiene un final. Entonces tú estás condenado o a terminarla y dejarla o a repetirla, ¿sabes? Pero también me parece muy interesante lo que hacen algunos videojuegos, que es jugar con la idea de la repetición como una parte fundamental de la experiencia. No, porque, por ejemplo, una novela, no sé cómo podría hacer eso. O sea, hay algunas novelas que tal vez lo hagan bien, tal vez historias como, no sé, para que la gente entienda mejor, Sexto Sentido, ¿no? Que al final de Sexto Sentido hay un personaje que se revela que estaba muerto todo el tiempo, y perdón por el spoiler, pero han vivido en una piedra los últimos 20 años. Entonces, o sea, al final te das cuenta que el personaje estaba muerto, entonces si vuelves a ver la película, la ves con otros ojos, ¿no? Y creo que el videojuego está muy interesante porque el videojuego prácticamente es obligatorio pensar que vas a repetir segmentos o el juego entero, ya sea porque fallaste o porque tuviste éxito y lo quieres volver a repetir. Y creo que algo que hacen muy bien juegos como Elden Ring es que entienden que la repetición es un formato fundamental o es una característica fundamental de la obra, por ende ya está pensada como un pedazo de la piedra, ¿sabes? O sea, de la misma manera que el escultor vio en la piedra el potencial de la Venus y solo la reveló, ¿sabes? O sea, la desnudó, por decirlo así, quitó el exceso para que saliera la Venus que ahí estaba. Me parece que lo que hace muy bien el videojuego hoy en día, o los buenos juegos hoy en día, es que entienden cuáles son aquellas limitantes o lo que estaba escondido en el medio y solo lo revelan y lo manejan de una manera creativa para crear esa experiencia artística. Es el principio de la rima, o sea, es decir, que desde la literatura surge con ese espíritu de repetición, donde la experiencia estética es un constante juego entre lo nuevo y lo conocido. Claro. Y una obra de arte que pretenda ser experimental en todos los planos sería imperceptible, sería realmente imperceptible. Sí, sería una especie de ovni. Sí, claro. Y Graham Harman, el realista especulativo postcontinental, de hecho, va mucho en esa línea y sostiene que en el campo artístico las innovaciones suelen, de una manera muy básica, ser o bien formales o bien de contenido. Y es muy difícil encontrar, de hecho es prácticamente imposible a su juicio, que un artista innove en ambos campos. El ejemplo que él pone, que si no recuerdo mal, era Duchamp versus Dalí, ¿no? Dalí es muy experimental en la forma, porque lo que estás viendo pues son imágenes extrañas o surrealistas, etcétera, pero al final el contenido es banal, es sexual, es casi pornográfico, ¿no? Mientras que en Duchamp el contenido es totalmente revolucionario, transformador, pero la forma es simple, básica. O sea, es una rueda, un urinario, un cristal en el que hay una serie de imágenes relacionadas con la sexualidad masculina y femenina. Entonces, esa dialéctica entre el contenido y la forma, que están implicados, son conceptos conjugados que diría Gustavo Bueno, es algo fundamental. Y mira, y ahora pasando, me comentaste que jugaste algún Dark Souls, ¿no? Que también es de Miyazaki. Y digo, Miyazaki tiene este juego también muy famoso que es Bloodborne,
que para mí es el juego donde él es más evidente su gusto por la literatura de Lovecraft, de H.P. Lovecraft, Sí. ¿no? O sea, por esta idea de el terror cósmico, el miedo a lo desconocido, ¿sabes? El pánico profundo que nos da toparnos con estos objetos innombrables, indescriptibles, que desafían lo anterior, y su relación con AAO, o sea, con ontología orientada a los objetos, ¿no? Y me parece interesante que se use el videojuego como este medio, porque de nuevo, o sea, me gustó la manera como lo planteaste al principio de el videojuego acaba siendo como una completud de lo que muchos otros artes hacían de manera fragmentada, ¿no? O sea, sonido, imagen, textura, interacción, no sé, respuesta, o sea, como que lo encapsulan todo. Y obviamente me parece muy bello el intento de tratar de hacernos enfrentarnos con lo innombrable, con lo que no cabe, con lo que no tiene referencia previa, ¿no? Con lo desconocido y el pánico que pudiera provocar. O sea, no sé si jugando Dark Souls, o sea, ¿sentiste eso en algún momento? Porque Dark Souls me parece un poco menos terror cósmico que Bloodborne. Yeah. O sea, Bloodborne, no sé si lo viste en algún Sí, momento, he visto pero sí es mucho más terror. O sea, yo me acuerdo de jugarlo y literalmente yo tengo una experiencia... De cagarte encima, ¿no? Cabrón. Me acuerdo una vez que estaba jugando ese juego y llegué a un momento donde tuve que soltar el control. O sea, sinceramente sentí un pánico que nunca había sentido. Y no, o sea, no me molestan las películas de terror, me da igual, ¿sabes? O sea, lo veo sin ningún problema. Pero algo que me provocó ese juego nunca lo había sentido en ningún momento de mi vida. Ya. En Lovecraft, además, se da esto que hemos dicho del equilibrio entre la forma y el contenido, porque él, formalmente, como escritor, tiene un estilo casi que uno diría popular y recurre a veces a expresiones manidas. Pues era un penny writer, ¿no? Sí, o sea, él escribía por pennies, entonces mientras más palabras, mejor. Claro, por eso eran tan floridos también las descripciones, porque era 50 palabras para describir un alien, pues obviamente cada uno te pagaban. Eso es. Pero siempre llegaba un momento en que decía que no se podía describir. Y ahí está es un juego como muy clásico de la literatura, hacer un ejercicio de descripción bellísimo y decir que las palabras no son suficientes. Claro, como que hubiera algo ulterior es que era no se ha podido expresar. Perfecta, pero no hay palabras que le hagan justicia. Ya acabas de dar 4, hombre. Joder, si me hice una página, sí. Pues sí, y efectivamente muchos de estos yo sí que me he cagado con algunos videojuegos. Yo, por ejemplo, para mí jugar a cosas tipo Doom, etcétera, sí que... Sí te pegaba. Los anteriores, no estos que son como más heavy metal, que es más diversión, sino aquellos en los que habías el típico susto de ir en mitad de... Das la vuelta al pared y un trote. Eso me quedaba cagado. Sí, pero son como sustos un poco más falsos, ¿no? O sea, más baratos. O sea, no sé, o sea, entiendo el valor, pero se me hacen más baratos. A mí me gusta más el terror que es como progresivamente se va metiendo abajo de tu piel y como que tienes este sentimiento de que algo está mal y poco a poco te vas encontrando que algo no cuadra, que algo no está completo. Como que esa es la parte que me molesta. Y lo último que quería hablar contigo es el aspecto realmente de la competencia de los videojuegos, o sea, el mundo del gaming. ¿Tú crees que, o sea, lo que está sucediendo con la parte de esports, a ver, que evidentemente tiene un efecto retroactivo a los deportes tradicionales, pero ¿tú crees que lleguemos al punto de sustituirlos por completo? ¿O la relación que existe entre la categoría de deporte, en un sentido más físico tradicional, versus la nomenclatura de deporte aplicada para videojuegos? Cuando se valoró incluir los eSports en los Juegos Olímpicos 24 de Los Ángeles. En el de Tokio ya empezó a valorarse. Sí. Y para Tokio se dijo que no porque un deporte no puede incitar a la violencia. Y que en los eSports, muchos de ellos, hay muertes, aunque sean simuladas, y de entidades virtuales. Que también tiene mucho que ver con la AAO y con, en fin, la ética orientada a lo digital. Joder, todo este tipo de cosas. No lo había pensado. Sí. Y claro, porque al final la reflexión que yo hacía a este respecto es que la mayor parte de los deportes son ejercicios de dominio o de violencia sublimados. Totalmente, es sublimación de la violencia. O sea, pero es que, híjole, qué buena interpretación, no lo había leído así. Sabes que, por ejemplo, en México, el juego de la pelota, que es el que se juega con la cadera, el equipo victorioso era el sacrificado. O sea, y a ver, es lo interesante porque... y todo el mundo, no, por favor, tira puerta. No, pero en ese momento ellos querían la gloria de la muerte. Claro. O sea, ellos buscaban la gloria en la muerte. Y es interesante cómo se juega en la victoria un tipo de eternización. O sea, el victorioso es glorificado por la memoria de su victoria. Entonces trasciende su tiempo porque al ganar se perpetúa. O sea, queda más grande de sí, queda en una fábula, o sea, en este juego de gladiadores, que obviamente ahorita se banaliza el punto de lo ridículo porque hay partidos todos los días, entonces no significa nada, pero en su momento, o sea, lo que se jugaba era la memoria eterna. Claro. O sea, una memoria eterna que en su momento sí se concretaba de manera directa, material, con la muerte, pero ahora es más como con el tema de el victorioso se recuerda por sus laureles, ¿no? Y es interesante pensarlo como, mira, qué extraño que, pues claro, todos los deportes son una sublimación de la violencia. Entonces, qué interesante que le pongas esa vara a la violencia virtual, siendo que los otros son la sublimación de
una violencia muy física, ¿no? Claro. Y que acaban en una violencia muy física, además. Porque en el fútbol se rompen piernas, en el fútbol americano se hacen contusiones mentales. Y no digamos el karate o... En el box. O sea, ¿cómo el box puede ser un deporte que no se considere como una incitación a la violencia, que es físicamente violento en un sentido espinosista, es antiético, porque provoca una descomposición de las células del otro? O sea, va en contra del principio de la vida. Y el videojuego que hace violencia de una manera virtual, que es igual a una sublimación, se aplique la responsabilidad de que sea una llamada a la violencia. Claro, es el fetichismo respecto a lo físico, al analógico, que hace que... Una preferencia. Una preferencia de esa índole, sí. A mí me interesa mucho también todos los debates que ha habido de incorporar o no el ajedrez en los Juegos Olímpicos. Ok. Y ahora es que ahora ha habido un beef tremendo, el mayor escándalo probablemente de la historia del ajedrez, porque nunca el ajedrez ha sido tan popular como después del COVID. Sí. Y es que Magnus Carlsen, que lleva siendo campeón desde hace prácticamente como unos 10 años, se ha retirado de varias competiciones acusando implícitamente a Hans Niemann, otro jugador joven emergente, de estar haciendo trampas, ¿no? ¿Fue lo de los anal beats? ¿De cuál? Sí, eso es. ¿Es eso? Que se debatió sobre un juguete anal que le daba descargas para ayudarle con la toma de decisiones. Pero era absurdo porque los tiempos, sobre todo los tiempos de respuesta, lo que más le perturbó a Magnus Carlsen es que el jugador, el Hans Niemann, tardó como 8 minutos en hacer una jugada que era aparentemente obvia y forzada, y sin embargo el resto de jugadas en respuesta a una innovación, el tema de lo que tiene el ajedrez es que tiene tantas posibilidades. Hay muy poca innovación. O sea, creo recordar que hay... Es una cosa loquísima en plan, hay a lo mejor 10 elevado a 64 posibilidades de juego y átomos en el universo hay como 10 elevado a 30 o 40, algo así. Joder. Estamos hablando de que hay más. Por ahí andan las cifras, ¿eh? En el último libro que voy a sacar, El Gran Para Muerto, hablo de este tipo de asuntos. Sí. Y bueno, es que de manera célebre, el que inventó el ajedrez, cuando el rey le quiso, en fin, dar su premio, su recompensa, dijo: pues dame un grano de arroz por la primera casilla, 2 por la segunda, 4, 8 y así va exponencialmente. Claro, al final le debía el reino entero. No, creo que era algo así como la producción actual mundial de trigo durante 1000 años. Joder. O sea, una cosa espectacular. Lo que terminas la ventaja es saber matemáticas, ¿no? Claro. Que los demás no sepan. Y entonces hay tantas posibilidades que al final los grandes campeones juegan siempre con variaciones tontas. Sí. Lo que la máquina considera que es la jugada perfecta es mover tal alfil en tal casilla. Pues en vez de a esa, a la siguiente. Claro. Como variaciones muy, muy pequeñas que van creando una sensación en el adversario de impredictibilidad, sí. Etcétera, ¿no? Y lo que le sorprendió a Magnus Carlsen es que Hans Niemann, porque luego esto lo analizan, o sea, tiene unos comentadores y es una cosa... Brillante, sí. Claro, duran a lo mejor las partidas, estamos hablando de 3 horas, una cosa, tienen montado un setup espectacular. Bueno, total, que Hans Niemann dijo que había estudiado una partida de Magnus Carlsen, pero nunca había jugado esa línea, esa variación. Estamos hablando de que Fischer, el mítico ajedrecista que ganó en Helsinki en el año 72, probablemente la partida de ajedrez más seguida de la historia, porque era más en plena Guerra Fría, sí. El primer estadounidense que le gana a un soviético. Sí. Este se retiró del ajedrez diciendo que el ajedrez al final no era un arte, este es el asunto, porque era pura memorización. O sea, claro. Era algo puramente mecánico. Claro. Y volvemos a esto. Lo interesante del ajedrez es que es el primer deporte donde el mejor deportista ya no es un ser humano. ¿No? Lleva siendo durante 20 años una máquina. Pero, sin embargo, el aspecto lúdico y competitivo sigue ahí. Y se acusa, por supuesto, a los que están asesorados por humanos o por máquinas, sí. Como Hans Niemann, ¿no? Y esto es interesante, ya digo, para pensar la evolución de los eSports y para pensar en general el mundo de la competición y del arte en un contexto en el que están las amenazas de la sustitución de los artistas por las inteligencias artificiales, ¿no? Sí, claro. Yo soy muy escéptico con estas visiones, tanto las apocalípticas como las optimistas, sí. De reemplazo y sustitución. Entonces, igual que no va a haber una sustitución de los artistas humanos por artistas digitales, igual que no ha habido una sustitución de los estas artistas cosas humanos, del Dalí digital, el Dalí, etcétera. Sí. No, yo creo que no va a haber una sustitución de el deporte físico por el digital. Ya. Van a vivir en sus universos. Van a convivir como están conviviendo actualmente el ebook con el libro impreso. Pero también, digo, a ver, sí, es interesante. Yo creo que también, o sea, son cosas de periodos, ¿no? O sea, probablemente durante un tiempo va a haber un cierto tipo de coexistencia y eventualmente, pues a través de algún mecanismo, ya sea mercado o planeación o lo que sea, sí. Pues se va a determinar cuál es el más eficiente, más necesario, el que mejor cumple. Pero lo interesante, por ejemplo, a mí también, siempre que hablo de deportes, acabo pensando en esta idea de, o sea, la cantidad de tiempo con la cual se rompía
rompían los récords de carrera, pues se han ido haciendo cada vez más pequeños. O sea, antes los récords mundiales se rompían por 1 o 2 segundos, luego a lo mejor por centésimos, y ahorita ya estamos en milésimos. O sea, ya los récords mundiales estamos llegando casi al límite de lo que es la capacidad física humana no modificada. O sea, como diciendo, pues lo máximo que te aguanta un tendón antes de romperse es una cantidad X de fuerza sobre la masa ejercida sobre el hueso, que como es un material compuesto de químicos y en partículas que entendemos, pues hay un límite para la velocidad que pueda producir un cuerpo con la resistencia del viento y demás. O sea, nos estamos acercando a ese límite máximo, pudiera ser así. Pero poco a poco entran todas estas como transhumanistas de, oye, pues es que ahora llevas un short que tiene un material que tiene menos resistencia al viento, o un tenis que te da un cierto nivel de resorte que ayuda, ¿sabes? Y ya casi las competencias se vuelve casi como la Fórmula 1, donde no es solo el piloto, el carro es pues, prácticamente más determinante que el piloto. Y en las competencias puramente humanas, ya los factores no humanos acaban siendo más determinantes que los factores humanos. Y ahí es donde para mí el deporte, a menos que lo hagamos desnudos, o sea, va a ser muy difícil de determinar una competencia justa. O sea, claro, o el valor de la competencia en sí. Claro, ahí volvemos al tema de la igualdad de oportunidades y la igualdad de resultados. La igualdad de oportunidades tiene como objetivo la desigualdad de resultados. ¿Sí? El objetivo es que haya un fair play para que se demuestre quién es más talentoso. La superioridad. Efectivamente, sí. O sea, igual que la típica imagen así como estereotipada de la conquista del oeste, ¿no? De un pistoletazo y claro, hay alguien que va a caballo, otro que va a pie, otro que va con 40 esclavos, otro que va con su familia, otro que va solo. Otro que va 1 kilómetro atrás. Claro, efectivamente. Entonces, claro, estamos hablando de esto del fair play, de hasta qué punto son justos o injustos, pero es que da igual porque al final el objetivo ¿cuál es? El objetivo es determinar la justicia o injusticia del vencedor o crear un espectáculo. ¿Cuál es el objetivo del deporte? ¿Cuál es el objetivo del deporte? Sublimar la violencia. Entre otras cosas, claro. Porque también tiene esta creación, lo que decimos, están los finis operis y los operandi, ¿no? Claro. O sea, lo que hace uno con la intención y lo que es percibido como... Claro, lo que es percibido por el espectador. Externa, claro. Sí, está interesante. Pues muy bien, yo creo que lo podemos dejar por aquí, Ernesto. Eventualmente grabaremos otro sobre el asunto. La verdad es que tenía ganas de platicar contigo sobre el tema de videojuegos, porque aparte también, o sea, me gusta mucho que el videojuego se trate un poco con esa profundidad, ¿no? Porque es una categoría que me parece que ha sido muy maltratada, o sea, muy mal vista. Tiene una serie de aseveraciones hechas sobre ellas que me parecen profundamente injustas. Acabo de estar en Barcelona, de hecho, ahora que conocí a Luna, que por cierto, tipaza, súper buena gente, fui a visitar el equipo de eSports de Barcelona. Y fui a ver cómo tratan desde un equipo muy profesional, con valores muy tradicionales y un mindset, una estrategia, una táctica, cómo están tratando ellos este mundo emergente de eSports, ¿no? Que me parece que es la discusión que deberíamos de levantar, porque invariablemente, como dices, vamos a tener ahora un periodo raro, transitorio, donde muchas de esas cosas que inclusive pues, parecieran oponerse, pues van a tener que coexistir. Sí, además que lo característico además del mundo artístico, a diferencia del mundo estrictamente tecnológico, es que como está supeditado a unos valores que son cambiantes y que dependen mucho del consenso y de ante subjetividad, puede haber revivals extrañísimos donde de repente el vinilo, que parece algo funcionalmente atrasado, se vuelve estético. De hecho, la tesis, insisto, de que el medio es el mensaje de otro medio, subraya que el arte es principalmente una vieja tecnología. O sea, que reivindicada. Claro, entonces la novela se convierte en algo más que entretenimiento que se publica en los periódicos cuando la novela pierde esa popularidad. Contra un medio más reciente. Claro, entonces vuelvo a esto, el arte del presente es la vieja artesanía. Los acueductos romanos son vieja tecnología. Se convierten en objetos artísticos y patrimonios cuando ya no tienen función. Cuando no tienen función, cuando hay cañerías mucho mejores más eficientes que cualquier acueducto, efectivamente. Ahora entiendo por qué no tienes WhatsApp, por qué no tienes redes sociales. Claro, porque yo quiero convertirme en un objeto artístico, ¿no? Mira, fíjate, Javier Marías, es que en el ámbito de los escritores es muy señalado como también los escritores tienen este rollo de nuevo, la repetición y la novedad, ¿no? Yo creo que todo escritor busca al mismo tiempo aspirar a una serie de retratar dilemas antropológicos universales, pero hacerlo siempre desde lo local. De hecho, lo que suena más falso es como una novela donde todos se llamen en nombres en esperanto y no haya lo que tomen nunca sea Coca-Cola o Pepsi, sino soda, en sentido... Ese tipo de novelas no terminan teniendo éxito. Lo que termina teniendo éxito es Troya. Y Troya o El Señor de los Anillos, tal de ciudad, y desde esa particularidad
la conquista de lo universal, que es insisto, ese juego entre lo nuevo y lo viejo, que en el caso, por ejemplo, de Javier Marías, el escritor español recientemente fallecido, salvo que los espectadores estén viendo esto en el siglo XXIV. Y a lo mejor revivieron. A lo mejor ya lo revivieron. Sí, a lo mejor es inteligencia artificial y está escribiendo de nuevo. Y acaba de publicar su reciente obra, lo cual haría todo esto una conversión muy extraña. Él murió ya como un clásico porque se había, digamos, había perdido, digamos, había decidido no adaptarse tecnológicamente al presente, ¿no? Yeah. Y ahí hay una cosa también de la estetización, porque él es el que mandaba puras cartas y las escaneaba, ¿no? Eso es. Sí. Y hay un asunto ahí de la estetización del mundo, y en un contexto de capitalismo basado también en la información y el conocimiento y el espectáculo. Sí. Claro, es que toda la industria de la publicidad o de bienes que hasta entonces se consideran inmateriales pueden estar incluso en el centro de la economía. Yeah. Entonces, todos estos asuntos que parecían antes frívolos o culturales, de repente se convierten en políticos y económicos. Que ese va a ser el debate que vamos a hacer esta tarde y que se verá dentro de 2 siglos, ¿no? Sí. De cómo la cultura y la lengua, que parecen algo superestructurales o, ya digo, no relacionado con lo material, ya incluso en Stalin, es algo que pertenece a la base social, ¿no? Yeah. A la base económica y material de la sociedad. O sea, es material. Es materialismo, sí. Va, muy bien. Oye, pues digo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver? Últimos libros, recomendaciones. Sí, el próximo libro que voy a publicar es este del Gran Pana Muerto, que se publicará en España en octubre, noviembre de este año 2022, y para febrero del 23 saldrá Perictiones de la Libertad, que es la segunda entrega de la trilogía platónica, y esos son los libros que tengo por ahora pendientes. Y nada, por lo demás en mi canal de YouTube, ernestocastro.com, creo. ernestocastro.com es la página web mía, y ahí está ya todo. En YouTube también. Pues Ernesto, un gustazo tenerte por acá. Todos los que nos vieron, un saludo, cuídense, dejen aquí abajo su comentario y vayan a ver el canal de Ernesto. Chao.